Hola de nuevo, en este vídeo tutorial vamos a explicar cómo agregar preguntas al cuestionario que habíamos creado justo en el anterior vídeo. Así pues, en la parte de abajo del tema de atletismo, sobre el que nos estábamos centrando, tendríamos ya creado lo que es el test de atletismo, pero nos faltaba añadir preguntas a este cuestionario. Así que hoy vamos a ver algunos ejemplos de algunas preguntas que se pueden integrar dentro de este tipo de cuestionarios. Primero de todo, como siempre, activamos la edición. Una vez activada, ya pincho sobre el enlace del test de atletismo, la actividad creada, y nos aparece que aún no se han agregado preguntas, está vacío, los intentos permitidos que había dejado para realizar el cuestionario y el método de calificación, que era el intento más alto. La nota más alta se me quedaba grabada. Vale. Como no tengo ninguna pregunta, vamos a empezar a editar el cuestionario. Clico sobre este botón, editar cuestionario, y aquí ya me aparecen otras características de cuando configure el test. La calificación máxima se va a centrar en la nota 10. Este cuestionario está abierto todavía porque no puse ningún límite de tiempo. Y ahora aquí es donde vamos a crear o a insertar las preguntas de nuestro cuestionario. Reordenar las preguntas al azar, importante, al igual que lo de las respuestas. Si clico aquí, en el segundo intento, cuando vuelvan a realizar el cuestionario, si lo vuelven a realizar, las preguntas aparecen desordenadas. Ya no aparece la primera pregunta la misma que en el primer intento, sino que están revueltas, ¿vale? El orden ha cambiado. Si lo queréis así, clicáis. Si queréis que aparezcan secuencialmente una detrás de otra, igual que en el primer intento, quitáis el tic de la casilla y aparecerán de la misma manera. Como yo quiero que salgan desordenadas, lo clico. En este botón de agregar, aquí es donde vamos a agregar las preguntas. Yo pincho, se me despliega para crear una nueva pregunta, coger alguna pregunta del banco de preguntas que ya previamente tengo creadas, o una pregunta aleatoria de ese banco de preguntas. Me las va cogiendo aleatoriamente. Vale, en principio vamos a conocer el tipo de preguntas que puedo realizar a mis alumnos en el cuestionario, por lo tanto vamos a conocerlas. ¿Vale? Agregaríamos una nueva pregunta. Nos sale una nueva ventana con el tipo de preguntas que yo puedo insertar en el cuestionario. Si yo clico sobre la primera opción, que es la de opción múltiple, justo en el apartado o en el espacio que aparece a la derecha, me da una definición de qué tipo de pregunta voy a insertar. Por ejemplo, opción múltiple sería permitir la selección de una o varias respuestas a partir de una lista. Yo doy una pregunta y doy muchas opciones, que puede haber más de una opción para elegir o una sola. Otra de las preguntas sería la de verdadero o falso. Simple, se muestra un enunciado y se da la opción de si ese enunciado es verdadero o falso. Tienen que clicar una de las dos. Emparejamiento, por ejemplo, yo creo una lista de posibilidades, una imagen, un texto, lo que desee, y tendría que unirlo de esa lista de posibilidades que se me despliega, unirlo con la correcta. Respuesta corta se refiere a una respuesta muy cortita, de pocas palabras, de 1, 2, 3 palabras como mucho, donde se responda a esa pregunta. Normalmente suelen ser respuestas de un nombre de un rey o de un nombre de un personaje famoso, una fecha, un año, etc. Aquí tendríais que aplicar diferentes respuestas o comodines, porque igual los alumnos se pueden equivocar en mayúsculas, en minúsculas, pueden ponerlo en número en vez de letra, y eso ya es configurar esa pregunta a vuestro gusto y más bien lo que queráis que os contesten, ¿vale?
porque pueden contestaros bien la pregunta, pero si no habéis colocado ese comodín o esa respuesta alternativa, les va a salir mal a ellos, ¿vale? Como respuesta incorrecta, y la han contestado bien. Eso luego miramos cómo configurar los comodines. Pueden ser numéricas, referidas a las matemáticas, de ensayo, es decir, es una respuesta más que corta, o sea, ya nos referimos a una respuesta amplia, más como un párrafo. Esto no te lo va a evaluar la plataforma, sino que sois vosotros manualmente los que tendréis que calificar esa pregunta, ¿vale? O esa respuesta. Arrastrar y soltar marcadores, pues marcadores de texto que se arrastran y se sueltan sobre una imagen de fondo. Se coloca una imagen de fondo, una serie de textos y cada texto iría a un lugar de esa imagen de fondo que habéis insertado, ¿vale? Arrastrar y soltar sobre texto, lo mismo, pero escribís un texto, algunas palabras se han perdido dentro de ese texto y tendréis que arrastrar esas palabras al lugar correspondiente del texto. Arrastrar y soltar sobre una imagen es la misma que marcadores, pero es mucho la calidad o la forma de crearlas y configurarlas es mucho más fácil que la anterior de soltar marcadores. Luego tenemos una serie de preguntas para matemáticas, calculada con opción múltiple, calculada simple, que se basa en comodines, en fórmulas que tenemos que insertar a la hora de realizar ese tipo de preguntas. Otra de las que podemos utilizar, elegir la palabra perdida. Hay palabras que desaparecen de un texto y han de rellenarse mediante unos desplegables, opciones que tú colocas en ese desplegable y tienen que completar ese texto. Emparejamiento aleatorio es igual que la del emparejamiento, la de emparejar un texto o una imagen con un texto o un texto con un texto, pero se crea esa pregunta de manera aleatoria a partir de preguntas de respuesta corta que tengáis creadas, ¿vale? En una categoría concreta. Luego también está otra de fórmulas matemáticas, preguntas de rellenar el espacio en blanco, lo mismo, un texto nos crea un espacio en blanco y tenemos que rellenar ese espacio en blanco a través de escribir la palabra que falta. Lo mismo que la anterior, respuestas anidadas, pues se crean introduciendo el texto que tiene unos caracteres especiales para que esas palabras o ese texto desaparezca y los alumnos tengan que completarlo. Y luego otra de matemáticas, denominada stack, que son pues tipos de actividades de álgebra, etcétera, ¿vale? Relacionado con las matemáticas. Como mi tema es el atletismo, me voy a centrar más en las de texto, ¿vale? Otro tipo de preguntas, aquí aparece la que es descripción, pero no es una pregunta tal cual, sino la utilizaríamos como una etiqueta, como utilizábamos el recurso etiqueta, donde podemos dar instrucciones de las preguntas que van a realizar. Vale, pues estos serían los tipos de preguntas que podemos utilizar en el cuestionario tipo o básico de aulas. En mi caso, como yo tengo ya varias preguntas creadas de otros cuestionarios, test que hice sobre el atletismo, yo voy a coger las preguntas a través del banco de preguntas. Vamos a coger pues 5 o 6 preguntas diferentes para ver cómo se van configurando y yo las tengo creadas, las inserto y luego dentro de cada una de ellas vemos su configuración, ¿vale? Pues empezamos primero a agregar del banco de preguntas, que tengo varias, sobre atletismo. ¿Veis? Tengo aquí varias creadas, pues dependiendo de una categoría, pues sobre todo son de atletismo, de todas las modalidades, de saltos, de carreras, de lanzamientos y un poco de historia también. Entonces voy a coger, por ejemplo, una de opción múltiple, por ejemplo, una de opción múltiple, que son estas que tienen estos simbolitos, y por ejemplo pillaré pues esta misma, ¿vale? La voy a añadir preguntas seleccionadas, ¿vale? Una de opción múltiple, ¿vale? Ya tengo la primera
pregunta añadida al cuestionario. Vamos a ver cómo he configurado esta pregunta, que es de opción múltiple. Clico sobre ella y vamos a su configuración. Vale, lo primero, poner el nombre de la pregunta. ¿Vale? Atletismo, carreras. Como va a tratar de la categoría o de la modalidad de carreras en el atletismo, pongo atletismo y va a estar relacionado con las carreras. Este nombre de la pregunta, aquí podéis poner la categoría de vuestra pregunta. Esto no lo va a ver los estudiantes, sino que es para vosotros a la hora de buscar vuestras propias preguntas, enlazarlas o insertarlas en otros cuestionarios. En el enunciado de la pregunta, aquí ya sí que ponéis la pregunta que les vais a hacer. En este caso, señala las frases que sean correctas respecto a las carreras de velocidad. Y he puesto una imagen de dos corredores, pues para que tenga la pregunta algo visual, ¿vale? Para que los niños no solo vean texto, sino que les acompañe una imagen. Aquí la puntuación por defecto lo vamos a dejar en un punto. Como habíamos creado un cuestionario que teníamos la nota máxima en un 10, lo voy a dejar en un punto. No voy a poner ninguna retroalimentación general, es decir, cuando termine la pregunta la hayan contestado bien o mal, no les voy a poner nada. Y me pregunta aquí una o varias respuestas. Pues yo voy a poner que se permiten varias respuestas, es decir, tienen que elegir más de una respuesta correcta. Barajar respuestas, clico que sí, que no aparezcan siempre del mismo orden. ¿Cómo numerar las selecciones de las respuestas? Pues A, B o C, o podéis cambiar a 1, 2, 3, o que no tengan numeración. ¿Vale? Las respuestas, aquí en estos cuadros grandes vamos a poner las respuestas. Elección 1, o respuesta 1 que voy a poner. Cada uno corre por su calle. Vale. Recordamos el enunciado, que era señalar las frases correctas respecto a las carreras de velocidad. Cada uno corre por su calle. Esa es correcta. Como he dado varias opciones, en este caso he dado 2 correctas, pues cada una va a valer un 50%. Pues aquí en la calificación clico y aquí puedo elegir cuánto quiero que valga mi respuesta. Si he puesto 2, pues normal que se reparta el punto o el 100% entre 2 a 50%. Si hubiese puesto 3 respuestas correctas, pues calcularíamos un 33%. Y así sucesivamente, dependiendo de las respuestas que deis correctas. Como había dado 2 respuestas, esta está bien, un 50%. Retroalimentación, nada, no voy a poner nada. Respuesta número 2, no se necesitan los tacos de salida. Esta es falsa, esta no es correcta. Si ellos pinchasen sobre esa respuesta, la calificación le podéis dar un tanto por ciento de puntuación negativa, es decir, le quita puntos a esa pregunta, ¿vale? Aparte de contestarla mal, le quita un tanto por ciento de puntos. Podéis ponerlo así o simplemente le dais ninguno, con lo que ellos no van a recibir ningún punto ni ninguna penalización. La elección 3. El corredor es descalificado cuando hace 2 salidas nulas. Esa es verdadera, es correcto ese enunciado. Pues le doy la calificación del 50%. Ya tengo 100%, el punto de la pregunta. Ya tengo las 2 que tendrían que ser correctas. Y en la elección 4, no hace falta que vaya por su calle, puede elegir la que más le guste. Como es incorrecta, le puedo penalizar, como he dicho antes, o si no quiero penalizarle, pongo ninguna puntuación. Otra respuesta que he metido por ahí, se sale de pie. También es incorrecta. Y lo mismo, en la calificación o le puedo quitar puntos o no se le da ningún punto ni se le penaliza. ¿Vale? Aquí puedo ir añadiendo más espacios en blanco para más opciones, pero con estas 5 yo creo que ya hay suficiente. ¿Vale? Le voy a guardar los cambios. Ya tengo la primera de opción múltiple configurada. Vamos a agregar otra. Vamos a agregar del banco de preguntas, y así ya la tengo creada y vais viendo cómo se configura. Por ejemplo, de emparejar, ¿vale? Vamos a emparejar
un texto o una imagen con un desplegable de diferentes opciones. Vale, pues vamos a esta de atletismo, lanzamientos. Vamos a añadir esta pregunta. Vale, ya la tengo añadida. Y lo primero de todo, nombre de la pregunta, esto es para vosotros. ¿Vale? Poner vuestra categoría de pregunta. ¿Vale? Si estáis en matemáticas podéis poner matemáticas tema 1. ¿Vale? Para que sepáis que la pregunta que vais a realizar de matemáticas está en el tema 1. O ciencias naturales, tema 7, para que sepáis, o ciencias naturales o ciencias sociales, el sistema solar. ¿Vale? Podéis poner el nombre que queráis, eso es para vosotros, para guiaros luego a la hora de buscar las preguntas que habéis creado. El enunciado, esto sí que es lo que ven, y en este caso pues une cada movimiento de ejecución en el lanzamiento de martillo con su nombre correspondiente. Vale. Pues la puntuación será un punto. Retroalimentación, no voy a poner ninguna retroalimentación. Que se barajen las respuestas para que no aparezcan iguales. Y aquí he puesto, ¿veis? Una imagen de un lanzamiento. Es una secuencia de lanzamiento de martillo. Y en esta imagen he puesto una y su respuesta es la preparación. O sea, esta imagen va asociada a la respuesta preparación. La segunda, otra imagen a la respuesta giro. La tercera imagen a rotación, la cuarta imagen, lanzamiento. Podríais poner incluso una respuesta más, otro bloque más, con otra palabra diferente que no existiera en la secuencia de lanzamiento para confundir a los alumnos. No pondríais imagen, pero sí que pondríais otra respuesta. ¿Vale? Te saldrían 4 imágenes, 5 respuestas. Una de ellas es incorrecta. Una de ellas no tienen que ponerla en ningún dibujo. Podéis ahí ir jugando con este tipo de preguntas. Las imágenes las subís a través del icono imagen, las buscáis en vuestro ordenador y las subís a la plataforma Aules. Se van quedando grabadas. Una vez realizado, podéis, como siempre, añadir más espacios, más preguntas, más respuestas. Si ya lo tenéis configurado y correcto, que ya no queréis añadir más, guardamos cambios. Ya tengo una segunda pregunta hecha. Vale. Vamos a añadir otra de otro tipo. Del banco de preguntas vamos a añadir una que sea una que sea de respuesta corta, ¿vale? Que son este simbolito. Vamos a ver esta, por ejemplo, de las vallas. Añado la pregunta. Ya la tengo aquí abajo y vamos a ver cómo configurar la de respuesta corta. Al igual que la anterior, habéis visto, he puesto atletismo carreras para identificar que el salto de vallas, o la carrera de vallas, va con esta categoría. El enunciado. En las pruebas de vallas, ¿cuántas vallas se saltan? Durante los contenidos que hemos estado viendo de atletismo, ponía un número determinado de vallas que se tenían que saltar. Aquí he puesto, por ejemplo, no he puesto una imagen, he puesto un GIF que va moviéndose todo el rato. Esto es importante si queréis que visualmente les atraiga más el cuestionario, que no sea solo texto, una pregunta detrás de otra. Con unas imágenes, pues es más agradable a la vista para ellos, sobre todo para los niños de primaria. Puntuación por defecto, seguimos con el 1. No voy a poner nada de retroalimentación general. Aquí me sale una opción, como tienen que escribir texto, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Si queréis que la primera os la pongan en mayúscula, tendríais que cambiar. Mayúsculas y minúsculas deben coincidir. La respuesta que vosotros deis, la respuesta corta que vosotros deis, tiene que ser exacto a lo que ellos respondan, ¿vale? Si se equivocan en una mayúscula o en una minúscula, les va a dar erróneo. Por tanto, para evitar esos malentendidos, que sí que lo he escrito bien, pero no lo he escrito en mayúsculas, etcétera, le dais a igual mayúsculas que minúsculas, o bien, si queréis que lo escriban perfectamente, la otra opción, ¿vale? Vale. Las respuestas. En la respuesta corta, por ejemplo,
¿Cuántas vallas tienen que saltar? Pues tienen que saltar 10. Yo aquí lo he puesto con número. Y la calificación es del 100%, es decir, un 10. Si me ponen cuántas vallas tienen que saltar, me escriben el número 10, es un 10. Tal cual. Un 10 no, un punto por la pregunta. ¿Qué pasa? Que ellos me pueden escribir 10 seguido de vallas, ¿vale? Porque yo le pregunto ¿cuántas vallas? Y ellos escribirán 10 vallas. ¿Vale? Pues en la siguiente respuesta tendré que poner 10 vallas. ¿Vale? Puntuación la misma, un 100%, porque es lo mismo. Me están contestando las dos correctamente. ¿Qué más tengo que pensar que pueden escribir ellos? Pues 10 en número, en letra, perdón. 10, pueden escribirme 10. Calificación, lo mismo. Vale igual que escribirla en número. Otra forma que me pueden escribir, 10 vallas. Pues le tendría que dar un 100%. ¿Vale? Y así con las respuestas cortas que creéis que ellos os pueden dar. O bien los guiáis en el enunciado, en las pruebas de vallas, cuántas vallas se saltan, y ponerle aquí abajo una instrucción diciendo escribe la respuesta solo el número. Y le dais un ejemplo de cómo tiene que responder, o tendréis que ir escribiendo diferentes respuestas que son, diríamos, los comodines a la pregunta que habéis hecho corta, ¿vale? Porque todas estas respuestas son válidas. Todas estas respuestas valen un punto. Conforme ellos las escriban, recibirán ese punto. Podéis incluso escribir muchas más respuestas, ¿vale? Luego guardo los cambios y ya tengo la respuesta corta agregada. Seguimos, vamos a agregar otra más de, por ejemplo, de verdadero y falso. Está en la última página, tenemos aquí, y aquí vamos a agregar esta. Vamos a ver cómo se ha configurado la de verdadero o falso. Igual que lo otro, atletismo saltos, está dentro de la categoría saltos, y aquí le pongo en el salto de longitud es necesario sobrepasar el listón sin tirarlo. ¿Es verdadero o es falso? Incluso les doy una pequeña pista de lo que es el salto de longitud. Es falso porque en el salto de longitud no hay listón, es en el salto de altura. Vamos a ver. Puntuación por defecto, un puntito. ¿Vale? Esta pregunta un puntito, no quiero ninguna retroalimentación. Y aquí es donde tenéis que poner la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta que valdría es falso, ¿vale? Porque en el salto de longitud no tenemos un listón que sobrepasar. Y guardamos los cambios. Ya tengo 4. Tenemos opción múltiple, emparejar, respuesta corta, verdadero y falso. Vamos a agregar 2 más. Vamos a agregar una de estas 2 primeras que tengo diferentes a las demás, que es de arrastrar los textos a la posición correcta, ¿vale? Lo de arrastrar a una imagen de fondo. Lo configuro. Vamos a ver cómo se ha configurado. Igual, la categoría de atletismo saltos. Recordar que esto no lo ven nadie, es vuestro. Y ahora arrastra los textos a su posición correcta según la secuencia que se ejecuta en el triple salto. Yo voy a poner una imagen de fondo sobre el salto o la secuencia que se realiza en el triple salto. Y ellos tienen que arrastrar los textos dependiendo de donde corresponda. La puntuación sigue siendo un 1, no voy a poner nada de retroalimentación general. Y vale, aquí seleccionaríamos el archivo de imagen de fondo, seleccionamos el archivo, recordad que no sobrepasen los 50 megas, buscaríamos el archivo en nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Yo ya la tengo subido, que es una imagen de triple salto. Sería esta imagen, ¿vale? Cuando la he subido, se aparece en este cuadrito la imagen que acabo de subir. Vale. Ahora, vamos a configurar estos elementos que son los que se van a arrastrar. Se llaman elementos arrastrables. Vale. Entonces, voy a arrastrar texto
Pondría tipo texto arrastrable. Podría ser una imagen en vez de un texto. Podría ser aquí una imagen y lo arrastraría a su correspondiente posición en la imagen. Como es un texto, pincho texto. Y aquí escribiría el texto. Se inicia y se termina con la misma pierna. Aquí incorporaríamos si es una imagen en lugar del texto. Elegido texto, copio el texto, ya tengo un elemento arrastrable. Se inicia y se termina con la misma pierna. Estos elementos luego tendría que colocarlos en su lugar. A lo mejor me aparecen creados todos aquí y luego yo tengo que colocarlos donde les tocaría a los alumnos. Realizamos un salto de longitud puro, pues sería la última parte del salto. Se empieza con una pierna y se termina con la otra. Y se inicia y se termina con la misma pierna. Sería esta parte. Primera parte, segunda y tercera parte. Entonces, elemento arrastrable primero. Se inicia y se termina con la misma pierna. Elemento arrastrable 2, tipo texto. Escribo, se empieza con una pierna, se termina con la otra. Elemento 3, tipo texto, lo escribo aquí. Realizamos un salto de longitud puro. Podríamos añadir más. Vale, ya tenemos los 3 elementos que voy a arrastrar a esta imagen. 1, 2 y 3. Ahora, ¿dónde debo dejar caerlos? Vale. El elemento arrastrable, aquí me saldrían los 3 que he puesto. El primero. Y yo elegiría dónde tiene que caer. Aquí. El segundo se empieza con una pierna y se termina con la otra. Lo voy a poner donde corresponda. Realizamos un salto de longitud puro en su sitio. ¿Vale? Podría añadir más. Y luego ya tendríamos que guardar los cambios. Y por último, pues vamos a insertar una de rellenar los espacios en blanco. Clico sobre ella, la voy a agregar. Ya la tengo agregada y voy a configurarla. Vamos a configurar la pregunta, al igual que las demás, tiene la categoría de saltos, atletismo, y en el enunciado, ¿vale?, rellenamos los espacios en blanco. En un texto, escribo un texto y aquí el objetivo del salto con pértiga, veis que esta palabra está entre corchetes. Esta palabra que aparece entre corchetes es la que va a desaparecer del texto. ¿Vale? Toda palabra que encorsetemos entre corchetes va a desaparecer del texto. Aquí tengo pértiga, aquí también he puesto la palabra altura, entre corchetes, y flexible. Son 3 palabras que no van a aparecer en el texto y serán las que tengamos que rellenar esos espacios en blanco con esas 3 palabras. La forma de que desaparezcan del texto es poniendo corchetes tanto delante como detrás de la palabra. ¿Vale? Y ya está, no hay mucho más. Aquí le doy a guardar los cambios. Y aquí están ya las 6 preguntas que hemos creado diferentes, de opción múltiple, de emparejar, respuesta corta, verdadero o falso, de arrastrar marcadores, en este caso de texto, sobre una imagen, y aquí rellenar espacios en blanco. Ya visteis que había muchas más, hemos hecho 6 ejemplos y vamos a completar, por ejemplo, habíamos dicho para que el examen nos complete como 10, hemos añadido 6, hay un 6 y esta última, siempre que agreguemos una última, le da los puntos para completar. Vamos a poner que valga esta 2, por ejemplo. Perdón, vamos a editar 2 puntos. Vale. Esta le vamos a poner también 2 puntos. Es por completar. Esta 2 puntos más. 4, 5, 6, 7, 8. Aquí no se me ha quedado grabado. A ver si ahora sí me queda. Vale, 2 puntos.
y 2 puntos más. ¿Vale? En este caso ya tengo la puntuación máxima de 10. ¿Vale? Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 y 10 puntos. Vamos a echarle una vista previa a este cuestionario creado. A ver cómo ha quedado. Le doy a vista previa aquí en el bloque de administración. Y este sería el cuestionario creado. ¿Vale? Como veis aquí, esto era lo de la navegación por el cuestionario, saltando de una pregunta a otra. En este momento están todas blancas. Si la ves sin responder aún, me coloco sobre ella. Si yo la contestase, cambiaría de color. Vamos a ello. La pregunta 1. En este caso he puesto todas las preguntas en una misma página, ¿vale? Secuencialmente. Pero podríais, cuando editéis el cuestionario, podréis ponerlas cada 2 preguntas en una página o cada 3 preguntas en una página, por no querer tenerlas una detrás de otra, ¿vale? Pues en este caso vamos a contestarlo y veréis. Este era el de arrastrarlo, se inicia y se termina con la misma pierna. Realizamos el salto de longitud y aquí ya tengo una. La siguiente era falso, la clico, aquí cada uno corre por su calle, aquí me voy a equivocar, sale el pie. El objetivo del salto, pues esto era lo de rellenar. Pértiga, no voy a poner el acento a ver qué me dice, es superar una barra transversal situada a gran altura con ayuda de una pértiga que no me sale el nombre, ¿vale? No lo voy a poner. Aquí había que elegir los movimientos, imagen, aquí es la preparación, aquí es pues, la rotación, el lanzamiento y aquí era el giro. Vale, ya los tengo. Y en las pruebas de vallas, ¿cuántas vallas se saltan? Pues voy a poner solo el número 10, como habíamos puesto. ¿Vale? Termino el intento. ¿Veis? Aquí me dice que hay una respuesta incompleta en la cuarta. Estas están contestadas todas y aquí me falta que está incompleto. ¿Cuál era esta, la pregunta incompleta? Pues me voy al intento, volver al intento. La cuarta, la número 4, era lo de la pértiga, que no me salía el nombre. Sigue sin salirme el nombre. Pues tengo que dejarlo incompleto porque no me sale el nombre. O pruebo y escribo cualquier otra palabra que no sea la correcta. Termino el intento. Las demás están todas contestadas, aunque mal alguna, pero están contestadas. Envío y termino. Confirmamos el envío. Una vez que haga el envío no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. Lo envío todo, termino y justo aquí en la parte de arriba me aparece que el estado está finalizado, el cuestionario, la calificación un 7,67 de nota y vemos que estas están correctas en la navegación y estas ha pasado algo. ¿Vale? Parcialmente correcta. Vamos a ver, la 1 y la 2 estaban bien y en la 3 me dice que esta está mal, que era una de las que había contestado. Esta está bien, pero es parcialmente correcta porque me falta la otra. Ha seleccionado correctamente una. Las respuestas correctas son, cada uno corre por su calle y el corredor es descalificado cuando hace 2 salidas nulas. Está parcialmente correcta. La 4, no he puesto el acento, me la cuenta como mala. Me falta la palabra mal, parcialmente correcta. ¿Vale? La 5 estaba mal también, porque me he equivocado en las etiquetas que le tocaba a cada uno. Aquí me dice cuál era la respuesta correcta, pero una vez que he enviado el cuestionario, y en esta está bien. ¿Vale? Pues luego finalizo la revisión y me dice que la calificación de momento la más alta es 7,67, me faltaría hacer otro intento. Bueno, de esta manera acabamos de ver, ha sido un tutorial un poquito más extenso que el resto, pero hemos visto pues al menos 6 tipos de pregunta que podemos insertar en un cuestionario. Espero que os haya servido de ayuda para empezar a realizar ya vuestros primeros cuestionarios o test para vuestros alumnos.
Adiós.